Aquí comienza el programa Volviendo a las Raíces Hebreas. Volviendo a las Raíces Hebreas. Con la conducción de Claudio Falcón. Disfrute del enriquecimiento de la palabra de Dios a través del hebreo. Con ustedes, su conductor. Volviendo a las Raíces Hebreas. Comenzamos. Shalom a todos. Estamos con el programa Volviendo a las Raíces Hebreas. Queremos saludar a todas las personas que nos siguen a través de nuestro Facebook. Queremos saludar a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Y también queremos saludar a todas las personas que nos siguen por este canal de televisión. Así que estamos muy agradecidos a todos los directivos que hacen posible que este programa pueda salir al aire. Así que saludamos a todos. También tenemos nuestra línea de comunicación, que es el WhatsApp, ¿sí? Así que les animamos que ustedes se puedan estar comunicando con nosotros a través del WhatsApp, a través de nuestro Facebook, a través de nuestra página web. Nuestras enseñanzas están en el canal de YouTube. Estamos, la verdad, muy felices por lo que el Eterno está haciendo en nuestra vida. Y solamente todo lo que estamos haciendo nosotros a través de los medios de comunicación es de agradecimiento. Y eso es muy importante, hacer las cosas por agradecimiento y no solamente por interés. Lamentablemente, hoy muchas motivaciones tienen un interés de por medio. Y en las Escrituras nos enseña de ser agradecidos al Creador, que todo lo que hagamos solamente es de agradecimiento por lo que el Eterno hizo, hace y hará en nuestra vida. Por eso es muy importante ser agradecidos, y yo creo que estamos en un tiempo que muchas personas están entendiendo que necesitamos ser agradecidos. Algo que quiero compartir en este programa que tiene que ver con el pensamiento hebreo. Cuando hablamos del pensamiento hebreo, no estamos hablando del pensamiento de una religión. Cuando hablamos del pensamiento hebreo, estamos hablando del pensamiento bíblico. ¿Por qué el pensamiento bíblico? Para aquellas personas que nos están sintonizando por primera vez, implica que el pensamiento hebreo es sinónimo del pensamiento bíblico. ¿Por qué? Porque todo el lenguaje bíblico es un lenguaje hebreo. Todos sus profetas, sus reyes, el Mesías y todo lo que tenga que ver, los discípulos, todo lo que tenga que ver con los personajes bíblicos, todos tenían un lenguaje hebreo, un pensamiento hebreo y una cultura hebrea. Por eso, en este tiempo, están dadas las condiciones de poder estudiar las Escrituras bajo un contexto hebreo. Lamentablemente, por muchos siglos, no hubo la posibilidad de poder estudiar la Biblia bajo un contexto hebreo. Entonces, ¿qué sucedió por muchos siglos? Que un líder religioso solamente transmitía su perspectiva religiosa al pueblo. Entonces, ¿qué sucedía? La gente solamente aceptaba la enseñanza del líder religioso. Pero si el líder religioso se equivocaba en su enseñanza bíblica, no tenían forma de cotejar el pueblo. ¿Por qué? Porque no tenían las herramientas, el pueblo no tenía las herramientas para poder cotejar si el líder religioso o el maestro religioso estaba enseñando conforme a las Escrituras bíblicas. No estaba esa posibilidad. Era una confianza ciega hacia el líder religioso. Pero en este tiempo, esa confianza ciega hoy no es necesario. ¿Por qué? Porque hoy tenemos las herramientas para chequear y para poder saber si lo que se está enseñando tiene un contexto bíblico o no, o solamente es una percepción de algún líder religioso. Pero qué maravilloso que en este tiempo podamos
estudiar. El desafío de este tiempo para cada persona que nos está viendo y escuchando es estudiar. Estudiar implica disciplina. Estudiar implica darse tiempo. Uno de los problemas que tienen muchas personas con su estilo de vida, tal vez no tengan tiempo para estudiar la Biblia. Entonces, uno de los argumentos débiles que las personas usan es que no tengo tiempo para estudiar. Nunca vamos a tener tiempo para estudiar si ya en nuestra vida no hay lugar para estudiar. Entonces, tenemos que hacer una evaluación en nuestra vida y poner en nuestros principios estudiar. Y ese es el desafío de este programa, que usted pueda empezar a estudiar. Estudiar la Biblia bajo un contexto hebreo. Al principio le va a ser no conocido, le va a ser como algo no familiar, pero si usted se propone a estudiar y a prepararse, yo le puedo asegurar que su vida espiritual va a empezar a desarrollarse de una forma maravillosa. Por eso este programa, para que usted empiece a entrar, a conocer todo lo que tenga que ver con el hebreo, con el pensamiento hebreo y con el lenguaje hebreo. Y se lo voy a repetir, no estoy hablando de inculcar ninguna religión, sino solamente de que estudiemos juntos las escrituras bíblicas y podamos entender y comprender los conceptos que quisieron transmitir los profetas, que quisieron transmitir los patriarcas, que quisieron transmitir los discípulos del Mesías. Esa es la idea. La idea es ir a la esencia. En el hebreo se conoce como la palabra teshuvá, ¿sí?, que en los traductores modernos pusieron como arrepentimiento. Pero la palabra arrepentimiento está muy limitada al concepto de teshuvá en el hebreo, porque el concepto de teshuvá del hebreo tiene que ver con un retorno a algo que hemos dejado, a un retorno al eterno, a la esencia. Necesitamos volver a la esencia. Y cuando empezamos a estudiar las Escrituras, ahí hay una prueba que estamos volviendo a la esencia. Porque una cosa es la creencia y otra cosa es la emuná. Para que nosotros podamos hacer teshuvá, volver a la esencia, que es el eterno, tenemos que tener emuná. ¿Qué significa emuná? Emuná no significa esa fe ciega, esa fe de creencia, sino que implica empezar a estudiar. Empezar a conocer las escrituras bíblicas bajo un contexto hebreo. Pero no porque yo le esté diciendo que tiene que estudiar bajo un contexto hebreo, sino si somos honestos en el estudio bíblico, si somos honestos en la historia bíblica, nos daremos cuenta que tenemos que ir a la cultura hebrea. Tenemos que reconocer que necesitamos volver al hebreo. Pero no porque lo esté diciendo yo a través de este canal de televisión, sino nos remitimos a las pruebas. No le tenga miedo al hebreo, no le tenga miedo a la cultura hebrea, no le tenga miedo a estudiar. Es un desafío maravilloso en este tiempo que el Eterno nos está dando de poder estudiar. Lamentablemente, generaciones y generaciones no tuvieron esta oportunidad, no tuvieron este caudal de herramientas que nosotros tenemos en este día. Por eso el desafío de este tiempo es que tomemos seriamente las escrituras bíblicas. Y tomar seriamente las escrituras bíblicas implica estudiar, implica ser disciplinado, implica ser honesto en la lectura y no manipular las escrituras. Por eso este programa, para que usted en este tiempo, más allá de sus creencias, más allá de su sentir, si usted quiere hacer la voluntad del Creador, tendrá que conocerla. Y la única forma de conocer la voluntad del Creador es estudiando su palabra, es conociendo su palabra. Hoy están dadas las condiciones, tenemos las herramientas para poder profundizar las Escrituras, para poder hacer teshuvá, volver a la esencia. Otras generaciones no tuvieron esta oportunidad
Hoy nosotros tenemos la oportunidad. Solamente tenemos que estar en el lugar equivocado y con las personas ubicadas, las personas que corresponden. Algo que quiero transmitir en este día es el tema del Tov y del Rab. ¿Qué significa el Tov y el Rab? Lo bueno y lo malo. En el pensamiento hebreo, ¿qué significa lo bueno y lo malo? Porque una cosa es el pensamiento hebreo y otra cosa es el pensamiento actual, el pensamiento moderno. Entonces tenemos que saber diferenciar lo que es nuestra cultura cotidiana, nuestra cultura occidental, nuestra cultura del país que estemos residiendo o donde hemos nacido. Esa es una cultura occidental. Otra cosa es la cultura hebrea. Por muchos siglos lo que hicieron con buenas intenciones o con malas intenciones, cada cual puede juzgar después. Todas las personas interpretaron las escrituras bíblicas bajo un contexto cultural. Entonces, ¿qué significaba? La Biblia se tenía que adaptar según la cultura de esa región o de ese país. Entonces, la Biblia se adaptaba a esa cultura o a esa región, entonces cada cual tenía su forma de ver las escrituras bíblicas. Entonces cada persona adaptaba las escrituras bíblicas y según la cultura decía esto es bueno y esto es malo. En este caso es al revés. La Biblia no se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar a la Biblia. La Biblia no se tiene que adaptar a nuestra cultura. Nosotros nos tenemos que adaptar a la cultura de la Biblia. Entonces, va a haber algo interno en nosotros que vamos a tener que tomar decisiones. O aceptamos la cultura bíblica o manipulamos la escritura bíblica. Es un desafío de este tiempo. Y no importa en qué condición esté usted. Lo importante es que si usted ama al Eterno, ama su palabra, usted ha tomado una decisión de conocer la cultura hebrea, que es la cultura de la Biblia. Entonces, el Tov y el Rab, lo que es bueno o malo según la cultura, nosotros tenemos que aplicar lo bueno y lo malo según el pensamiento hebreo. Entonces, lo bueno y lo malo del pensamiento hebreo, ¿cuál es? Tenemos que conocer los conceptos de Tov y el de Ra. Tov, los traductores pusieron como bueno, pero en el pensamiento hebreo tiene que ver con el propósito del Eterno hacia nuestra vida. Entonces, ¿qué implica eso? El Tov implica conocer la voluntad del Creador, y una vez que se conoce la voluntad del Creador, se aplica a nuestra vida, no una vida a terceros, a nuestra vida. Porque eso es uno de los problemas que a veces que tienen las personas. Quieren aplicar cosas buenas a familiares, a seres queridos, a amistades, pero no se lo aplican en su vida personal. Entonces, para poder transmitir luz a otras personas, primero tenemos que tener luz nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nosotros estudiamos las Escrituras nos va a encontrar delante de nuestros ojos el Tov y el Rab. Nosotros tenemos que elegir. Si hacemos la voluntad del Creador o hacemos nuestra voluntad. Ese es el desafío más grande que tenemos. O hacemos la voluntad del Creador o hacemos nuestra voluntad. Entonces, hacemos el Ra, que es nuestra voluntad, o hacemos el Tov, que es la voluntad del bendito sea.
Entonces nosotros somos responsables de hacer la voluntad del Creador o no hacerla. Entonces, cuando una persona quiere hacer la voluntad del Creador, ¿cuál es la voluntad del Creador? La voluntad del Creador es lo que dice la religión A, lo que dice la religión B, lo que dice la religión C. ¿Cuál es la voluntad del Creador? Muy sencillo. Lo que está escrito en las Escrituras. Pero las Escrituras fueron escritas en hebreo. ¿Qué hacemos? Porque todo lo que nosotros tenemos como Biblia hoy son traducciones. Y traducciones de traducciones de traducciones de traducciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tema, no? ¿Qué hacemos? ¿Estudiamos la esencia de la Biblia o manipulamos conforme a nuestra cultura? ¿O conforme a nuestro parecer? ¿O conforme a nuestros deseos egoístas? Entonces, cuando empezamos a analizar, nos damos cuenta que todo depende de nosotros. Y esto es lo maravilloso, que dependa de nosotros. Esa es la responsabilidad que el Eterno nos dio en esta tierra. Ser responsable de nuestras acciones. Entonces, ¿qué sucede? Ser responsable de nuestras acciones implica la ley de causa y efecto. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad del bendito sea, vamos a tener un resultado conforme a la voluntad del Creador. Pero si nosotros queremos hacer conforme a nuestros deseos egoístas, ¿los resultados cuáles van a ser? Conforme a nuestros deseos egoístas. Hay mucho para aprender, hay mucho por conocer, pero todo esto tiene un proceso, esto recién comienza. Cuando nosotros empezamos a estudiar las Escrituras, para empezar a conocer la voluntad del Creador, una de las cosas que va a suceder es que nos vamos a tener que ser responsables de nuestras acciones. Y ser responsable de nuestras acciones implica que tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Si un médico, un estudiante de medicina se prepara para ser médico y después, si quiere ser un especialista en algún tema particular, hace un posgrado y se prepara en la especialidad y está siempre estudiando, está siempre preparándose para no hacer una mala praxis y para generar salud en muchas personas, ¿cuánto más en la parte espiritual? Algo que se perdió en este tiempo es la responsabilidad en nuestra vida interior. Entonces, como se ha perdido esa responsabilidad, vamos al pensamiento mágico. ¿Cuál es el pensamiento mágico? El pensamiento mágico es que estamos esperando en el Señor. Y pasaron 20 años, pasaron 30 años y seguimos esperando en el Señor. Ese es un pensamiento mágico. Otro pensamiento mágico es que nuestra vida depende de un tercero, sea mi esposo, sea mi esposa, sea mis hijos, sea mis padres, sea el gobierno que me toca, sea el jefe, el socio. Siempre depende de un tercero. Ese es un pensamiento mágico también. Que estamos esperando de un tercero. Ese es un pensamiento mágico. Entonces, cuando nosotros estudiamos las Escrituras bíblicas, una de las cosas que va a ser confrontada es el no compromiso. El no compromiso va a ser confrontado internamente cuando uno empieza a estudiar las Escrituras bíblicas, bajo un contexto hebreo. Cuando empieza a descubrir que el Tov tiene que ver con el propósito del Eterno para nuestra vida,
Porque cuando nosotros nacemos, la voluntad que empieza a ejercer en nuestra vida es de nuestros padres. La influencia, a través de la enseñanza, es de nuestros padres. Entonces, nuestros padres tienen un pensamiento hacia nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer con nuestra vida? Entonces, tratan de formar o poner pensamientos en el niño, y cuando el niño crece, toma una decisión totalmente contraria a la educación de los padres y elige lo que él quiere hacer. Ya de chiquitos, fuimos influenciados por terceros. En este caso, primero somos influenciados por nuestros padres, después somos influenciados por la educación que estamos. Entonces, cuando ya de pequeños somos influenciados por terceros, entonces el Tov, la voluntad del Creador en nosotros, no está. Lo único que está es la formación del Ra. ¿Qué es el Ra? Lo que los traductores pusieron como malo, el Ra es no hacer la voluntad del Creador. No hacer la voluntad del Creador implica oponernos a Él. ¿Cómo nos damos cuenta cuando no hacemos la voluntad del Creador? Porque rechazamos la esencia bíblica. Porque fuimos formados de pequeños para rechazar el Tov, para rechazar el propósito del Eterno. Por eso las Escrituras dicen que las Escrituras, la Torá, la palabra del bendito sea, tiene que ser enseñado de pequeño. Así cuando sea mayor, no se va a apartar del Tov. ¿Por qué? Porque sabe el propósito del Eterno para su vida y lo sabe desde pequeño. Pero si nosotros empezamos a saber el Tov a los 30, 40, 50, 60 o 70 años, tenemos que reeducarnos, tenemos que corregirnos. Porque no fuimos enseñados de pequeños. Fuimos influenciados, empezando por nuestros padres, después por la escuela, por la sociedad, fuimos influenciados por el Ra, por no hacer la voluntad del Creador. Por eso hoy vemos tantas consecuencias del Ra. Por eso es maravilloso estudiar las Escrituras bíblicas bajo un concepto hebreo, porque empezamos a entender lo que quisieron decir los profetas, lo que quisieron decir los patriarcas, lo que quisieron decir los discípulos del Mesías, el mismo Mesías. Por eso necesitamos en este tiempo hombres y mujeres que se animan a estudiar y profundizar las Escrituras bajo un contexto hebreo. El tema es el siguiente: hay que tomar decisiones, hay que dejar de lado el pensamiento mágico. Hay que dejar de lado echarle la culpa a un tercero. Porque si le echamos la culpa a un tercero, sea a nuestros padres, sea a nuestros hijos, sea al esposo, a la esposa, al socio, al jefe, al gobierno de turno, nunca vamos a hacer la voluntad del Creador, porque siempre el problema lo va a tener otro y no nosotros. Los problemas están para solucionarlos, no está para generar otros problemas. Los problemas se tienen que solucionar. Si hay problemas en su vida, lo tienen que solucionar. No lo tiene que solucionar el vecino, no lo tiene que solucionar su familiar, su líder religioso. No, estimado, no lo tiene que solucionar el gobierno. Lo tiene que solucionar usted. Si es de verdad que ama al Eterno, si usted ama al Eterno de verdad, ama su palabra de verdad, usted tiene la solución. Y si no tiene la solución, haga teshuvá. Vuélvase a Él. Vuélvase de corazón. Profundice las Escrituras. No se conforme con las traducciones. Si hoy puede estudiar. Generaciones anteriores, lamentablemente, no pudieron estudiar, porque no tenían las herramientas. La mayoría... Esto vamos a la historia. La mayoría de los pueblos eran analfabetos.
eran ignorantes y solamente se dejaban manejar por un líder que tenía un poquito más de sabiduría, tenía un poquito más de influencia. Entonces, cuando vamos a la historia, los analfabetos, los ignorantes, necesitaban un líder. Necesitaban un líder porque no estaban capacitados para enfrentar el día a día. Era como un niño que necesitaba la ayuda de un mayor. Pero este es el tiempo que el Eterno nos puso. Nosotros no hemos nacido en un tiempo que no se podía estudiar, no se podía preparar, en un tiempo que no había forma de estudiar. No, nosotros hemos nacido en este tiempo. Entonces no hay excusas para no estudiar. Entonces cuando una persona dice, no, yo la verdad no tengo tiempo para estudiar porque tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, y lo más importante lo deja de lado, que es estudiar. Hay dos formas de estudiar. Hay dos formas de estudiar. Una forma es pedagógicamente y la otra forma es entrar en una conciencia de aplicar la palabra del bendito sea en nuestra vida, que tiene que ver con maasé, que significa acción. Entonces, todo lo que estudiamos y todo lo que nos preparamos es para accionar en nuestra vida cotidiana. No un tercero, nosotros. Nosotros estamos preparados para maasé, para accionar conforme a lo que hemos estudiado. Así que les animamos a que usted en este tiempo empiece a estudiar, empiece a prepararse y empiece a accionar conforme a lo que usted está aprendiendo. Gracias por compartir el programa. Llámenos, manden mensaje, estudie con nosotros en nuestro Facebook, entre a nuestra página web, entre a nuestro canal de YouTube. Le puedo asegurar que su vida va a empezar a cambiar y va a empezar a hacer el top, la voluntad del Creador. Gracias por estar y shalom a todos. Hasta aquí compartimos el programa Volviendo a las Raíces Hebreas, con la conducción de Claudio Falcón. Gracias por haber compartido este tiempo junto a nosotros. Dios les bendiga.